Buenas noches, chicos, un saludo grande. Como vamos a tratar de repasar de nuevo como la anterior, estaba por Sucre, entonces me indicaron que, por ejemplo, mi hijo me recomendó que era muy rápido, creo que ni siquiera han podido hacer rápido la copia. Entonces, vamos a repasar un ratito sobre sinapsis inmunológica, chicos. Sinapsis inmunológica. ¿Ya? Entonces, un repaso violento, chicos. ¿Ya? Imagínense que esta es la célula presentadora de antígeno, ¿ya? La célula presentadora de antígeno. Y aquí ponemos otra célula que es el linfocito T, ¿ya? Entonces, hasta aquí estaríamos en la inmunidad innata y aquí en la inmunidad adaptativa. Vamos a ver, chicos, por ejemplo, hemos dicho, pondremos como ejemplo al linfocito B, ¿ya? Porque las células presentadoras de antígenos, recordarán, tenemos las células dendríticas, el macrófago y también los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B ya tienen en su superficie una inmunoglobulina de superficie, ¿ya? Imagínense que este linfocito B o la célula presentadora de antígeno le está agarrando a un antígeno, ¿ya? A un antígeno, puede ser un virus, una bacteria, en fin, cualquiera. Y entonces como ha capturado este antígeno, le va a llevar al interior de la célula. En el interior de la célula, ya sabemos muy bien, no vamos a tardar, tenemos los fagosomas, los lisosomas, el retículo endoplástico, todo ya pasa, todo el proceso, un fenómeno bioquímico, ¿ya? Por ejemplo, va a aparecer, va a empezar a formarse a nivel del Doctor, retículo buenas noches. endoplástico. Doctor, Hola, buenas disculpe que, noches. disculpe que le corte. ¿Lo podría subir un poquito su cámara? Es que se ve de la pizarra para abajo nomás. No se puede apreciar toda la pizarra. Muy bien. Ahí. Un Claro. poquito más arriba, doctor, lo mismo. Ahícito. Ahí está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien, me cortan nomás, chicos, no hay problema. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, por ejemplo, el sinapsis inmunológica, estamos hablando que es sinapsis inmunológica, ustedes imagínense que está pasando dentro de un ganglio linfático, ¿ya? Dentro de un ganglio linfático. Y hemos puesto como ejemplo una célula presentadora de antígeno al linfocito B, ¿ya? Y los linfocitos B, hemos dicho que esta parte es la inmunidad innata y esta parte es la inmunidad adaptativa. Hoy día estamos repasando, entonces están viendo aquí un antígeno, está entrando al interior de una célula, ha habido sus varios procesos, en fin, todo, no vamos a hablar de eso, pero este antígeno tiene que presentar, esta célula presentadora de antígeno, ¿ya? Tiene que presentar célula de antígeno, ya tenemos en su, ya tenemos en su, ya tenemos en su pared que se llama antígeno leucocitario tipo 2, ¿ya? O también complejo de histocompatibilidad tipo 2 o complejo mayor también, o antígeno leucocitario tipo 2, ¿ya? Hemos dicho que por ejemplo, cuando es un antígeno extracelular, ¿ya? Y entonces va a presentar, se va a formar a nivel del retículo endoplásmico rugoso. De ahí va a salir, ¿para qué? Para que presente este antígeno, aquí, este antígeno, ¿a quién le está presentando? Le está presentando al linfocito T. Este linfocito T ya tiene en su pared que se llama un receptor TCR, ¿ya? TCR, receptor del linfocito T, ¿ya? Este receptor siempre va a estar unido con una proteína o molécula, el CD3. ¿Por qué? Porque este CD3, por ejemplo, cuando hace el complejo, cuando se une con el receptor TCR del linfocito T, va a dar señales al interior de la célula del linfocito T, ¿ya? Pero también
siempre hay otra molécula que se llama CD4, ¿ya? El linfocito CD4. ¿Por qué? Porque está presentando extracelular y a la vez es un antígeno leucocitario tipo 2 y este tipo 2 va a ser el correceptor del linfocito CD4. Hasta ahí sería el primer paso de la sinapsis inmunológica. Imagínense que estamos en el interior de un ganglio linfático. Pero por ejemplo, como les he pasado hace rato el tema 5, están los coestimuladores, ¿no ves? Los coestimuladores, ¿ya? Estos coestimuladores, por ejemplo, para que la segunda parte, si es que va a ser una versión positiva o versión negativa de esta sinapsis inmunológica, entonces, como ha habido, por ejemplo, como ha llegado al antígeno, ya también se va a formar esta molécula, se llama B7. Ya en nuestro texto está como B71 o B72. Pero esta molécula B7, ¿con quién se va a unir? Se va a unir con CD28 del linfocito T. Estas dos moléculas, al unirse, a eso lo llamamos como coestimuladores. Entonces, si es que va a haber una versión positiva, va a haber una versión positiva o versión negativa. Cuando hay una versión negativa, entonces no ha habido el proceso de sinapsis inmunológico, no ha terminado, y entonces a eso le llamamos el fenómeno de la anergia. Anergia, ¿ya? Entonces, esta anergia, ¿ya? Entonces, no ha habido el proceso, ha sido una versión negativa. Y si ha habido una anergia, entonces el linfocito T va a formar el Fas ligando, ¿ya? El Fas ligando. Este Fas ligando, ¿con quién se va a unir? Con el Fas de la célula presentadora de antígeno. En este caso sería el linfocito B. Este Fas ligando, ¿ya? Este Fas ligando va a dar una orden, un señal para que esta célula tenga una apoptosis, ¿ya? O muerte celular programada, una apoptosis. Ese es lo que provoca el Fas ligando cuando se une con el Fas. Entonces, aquí estaríamos casi a la segunda parte de sinapsis inmunológica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que seguramente no queremos que nuestras defensas terminen en eliminar por ejemplo, a este antígeno. Entonces, en ese caso, imagínense que estamos en la parte de versión positiva. ¿Qué es lo que pasa en la versión positiva? Por ejemplo, este linfocito T, pondremos que es linfocito CD4, ¿ya? CD4. Y también, como es linfocito B, ya hemos dicho, en la superficie siempre hay una inmunoglobulina, la inmunoglobulina M o D. Entonces, este inmunoglobulina, como va a haber otra coestimulación, ahorita vamos a hablar, va a empezar a cambiar su isotipo, va a empezar a formar la inmunoglobulina G, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Da otro señal que es linfocito, este linfocito CD4, ¿ya? Se va a unir con CD40 ligando. Entonces, esta molécula CD40 ligando se va a unir con el CD40 de la célula presentadora de antígeno. Y entonces aquí le están dando un señal aquí. Un señal, por ejemplo, le están dando que sea positivo. Entonces, automáticamente se va a convertir en plasmocito, le van a dar orden para que se forme mayor cantidad de inmunoglobulina G, ¿ya? Esta inmunoglobulina G se forman todos en la inmunidad adaptativa, los linfocitos de los plasmocitos, y todos estos tienen que ir a atacar a este antígeno, ¿ya? Eso sería en cuanto a sinapsis inmunológica. ¿Está bien, chicos? Este ya es un repaso, pero para terminar, chicos, como el anterior les dije, por ejemplo, en nuestro texto seguramente, en nuestro tema 5, van a ver, porque siempre existen algunos, por ejemplo, el CD158, el 158 se va a unir con el CD2 del linfocito T, y también, por ejemplo, al CD40, en algunos libros está como CD154, es decir, pero no se va a quedar así. En su pared celular o la membrana celular
hay un receptor, ya, este receptor se llama CD45. CD45. Este receptor CD45 es el que va a ir a inhibir al linfocito T en el interior para que todo este sinapsis empiece a regularse o, en otras palabras, a frenar. Y cuando empieza a frenar, como da este CD45, esta molécula CD45, lo inhibe y entonces se va a ir a otras células a buscar otros sitios para actuar. En eso termina el sinapsis inmunológico. Sí. ¿Puedo borrar, chicos? Le borramos, chicos. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Escuchan? Sí, doctor, creo que no hay duda. Ya, entonces este es un repasito, porque la anterior muy rápido les he dado, mi pizarrita era muy chiquita también. Entonces hoy vamos a ver, chicos, por ejemplo, este está en el 5, el sinapsis inmunológica, en el tema 5, van a leer biencito. Ahora vamos a ver el famoso Gandhi, los famosos inmunoglobulinas que les he prometido. Entonces, vamos a repasar, chicos, el famoso Gandhi, que posiblemente en la inmunidad adaptativa también vamos a ver. Gandhi. Ya en nuestro organismo existe 5 tipos de inmunoglobulina o también llamado anticuerpos. Tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y también la inmunoglobulina E. Está un nombre de inmunoglobulinas o anticuerpos. Son las proteínas o anticuerpos que están presentes en nuestro defensa. Hemos dicho, por ejemplo, este tiene una forma de una Y mayúscula. Vamos a dibujar una Y mayúscula. ¿Ya? Entonces está formada por 4 regiones. 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, ¿ya? Estas son las más largas, se llaman también cadenas pesadas. Y también las cortitas, las cadenas ligeras, ¿ya? Y también, por ejemplo, este es un anticuerpo en forma de letra Y, pero cuando agarramos una papaína, ¿ya? Una papaína, por ejemplo, este enzima, lo podemos dividir en 3. Le podemos dividir en 3. Otros autores también, o en los libros también está con AB, ¿ya? Este sería el fragmento AB. Es en inglés, que significa fragmento ad bottom, ¿ya? Ad bottom, que significa, es el fragmento donde hay unión entre un antígeno y un anticuerpo. Y el otro también se llama fragmento constante o cristalizado, ¿ya? Fragmento constante o cristalizado. Por eso, entonces, nosotros decimos, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, ¿no ve? Esta parte sería 3. Por eso hay otros autores, lo dicen, dos fragmentos antibody, 2 fragmentos AB, para nosotros AB, donde hay unión, 1 y 2, donde hay unión de antígeno y anticuerpo. Y más un fragmento constante, un fragmento, solamente tenemos uno. Cualquiera pensaría, chicos, por ejemplo, cualquiera me diría, pareciera en el estudio de esta imagen, de este dibujo, el fragmento AB pareciera que es más importante. Al contrario, el más importante es el FC, ya ahorita les voy a decir por qué el fragmento cristalizable o cristaloide o fragmento constante. ¿Por qué es importante? Porque a este nivel, por ejemplo, atraviesa la placenta, también
activa el complemento, ¿ya? Activa el complemento, y también estimula para mayor formación a las células de la inmunidad, ¿ya? A los polimorfonucleares, basófilos, eosinófilos, en fin. Entonces, esa función cumple a este nivel, por ejemplo, por este nivel, por fracción constante, pasa a la placenta, por esa fracción constante activa el complemento, por esa fracción constante también estimula a las células inmunitarias, a los polimorfonucleares, ya hemos dicho, conocemos eosinófilos, basófilos, por eso es muy importante este nivel. Pero también a este nivel, por ejemplo, los isotipos, ¿ya? A este nivel, por ejemplo, los isotipos van a empezar a formar los genes, ¿ya? Cambios de isotipo, cuando hablamos cambios de isotipo, los genes. Entonces, empieza a formar, por ejemplo, el gen gamma para dar origen a la inmunoglobulina G, ¿ya? Entonces, a este nivel de fracción constante es importante, porque a este nivel va a haber cambios de su tipo. También va a formar al gen alfa, que va a dar origen a la inmunoglobulina A. También va a empezar a formar el gen mu, ya el mu, para empezar o para dar origen, para que se forme la inmunoglobulina M. También va a empezar a cambios de su tipo. Tenemos el delta, que va a dar origen a la inmunoglobulina D. Y por último, va a empezar a formar cambios de su tipo para que se forme, por ejemplo, con este gen epsilon. El epsilon va a empezar a dar origen a la inmunoglobulina T. ¿Ya, chicos? Entonces, de esa manera se forman nuestros inmunoglobulinas o nuestros anticuerpos, y estos son los genes que dan origen al famoso GAN. Como hemos dicho, el gen, por ejemplo, del cambio de isotipo, en isotipo, por ejemplo, va a dar origen a la inmunoglobulina G, el gen gamma. El alfa va a dar origen al A, el mu va a dar origen al M, el delta va a dar origen al D y el epsilon va a dar origen a la inmunoglobulina E. Entonces, de esa manera se forman, por eso es importante la fracción constante. Cualquiera pensaría a este nivel, por ejemplo, de unión antígeno-anticuerpo más importante, pero estamos repasando, es importante porque por ahí pasa la placenta, activa al complemento, estimula la inmunidad inmunitaria y también forman cambios o origen de estos genes para que empiece a originarse los 5 inmunoglobulinas o los 5 anticuerpos. ¿Está bien? ¿Puedo hablar, chicos? Vamos a continuar, chicos. Entonces, ya hemos dicho, por ejemplo, estas son las cadenas pesadas, ¿no ves? Estas son las cadenas pesadas, estas son las cadenas ligeras, y también otros conocen como región variable, ¿ya? Como región variable, o también como región constante a este nivel, ¿ya? Pero aquí está el FAB, ¿ya? El FAB y también el FC a este nivel. Cuando hablamos, por ejemplo, del fragmento de unión de antígeno-anticuerpo, ¿ya? A este nivel, hemos dicho, a este nivel. Entonces,
Aquí están los hipervariables, las regiones hipervariables. ¿Ya? Las regiones hipervariables. Están ahí las regiones hipervariables. ¿Cuáles son las regiones hipervariables? Por ejemplo, de Estefan. Tenemos tres. Tenemos tres. El CDR1, ¿ya? El CDR2 y el CDR3. ¿Ya? Esta región es muy importante, por ejemplo, a este nivel. Por ejemplo, hay la codificación de genes, es muy importante. Por aquí está la hipermaduración somática, más, por ejemplo, en nuestro texto está el CD3 que participa. Y también vamos a ver qué tipo de genes hay en fragmento AB y también en fragmento C. Hemos dicho, por ejemplo, este sería el región variable y la región constante en la cadena ligera. Y también en cadenas largas o pesadas, aquí sería la región variable y sería la región constante, ¿ya? Entonces, para ver qué tipos de genes que se codifican, lo que estamos hablando en la región hipervariables, en la hipermutación somática, vamos a ver, por ejemplo, pondremos aquí región variable. Y región constante. ¿Ya? Tenemos la cadena pesada. Aquí está la cadena pesada. ¿No ve? Estamos hablando de cadena pesada variable. Entonces, de cadena hemos dicho el más grande a este nivel. Estamos hablando de cadena pesada. ¿Qué tipo de genes se codifican? Se codifican el B, el D y el J. Ya en el variable. Y lo que tenemos en la constante, tenemos la cadena C, ¿vale? Aquí está la cadena C. Hace rato hemos dicho, por ejemplo, en la cadena C van a estar todos los isotipos, ¿no? Entonces, en este caso sería, pondremos gamma, alfa, mu, delta y epsilon. Entonces, a este nivel están los genes en la cadena C. Ahora, en la cadena ligera, la cadena ligera sería esta partecita, o esta partecita, por ejemplo, ¿ya? La cadena ligera. En la cadena ligera, por ejemplo, ¿qué genes va a haber en la hipermutación o qué genes es lo que se produce? Tenemos el gen BD y tenemos la cadena C, Esos son los genes que por ejemplo, lo que estamos hablando del CDR1, CD2, CD3, lo que van a provocar por ejemplo, la formación o la codificación de los genes en regiones hipervariables. ¿Puedo volver, chicos? Doctor, disculpe, Dígame. doctor. En la cadena pesada, las constantes, ¿cuáles son? ¿Esa puede volver a repetir, por favor? Mira, en la cadena pesa, por ejemplo, en la región, se llama la región constante, ¿no ves? Región constante. Entonces, esta es la cadena constante. Hace rato ya hemos explicado, ¿no ves? El isotipo están incluidos los genes, el gamma, alfa, mu, delta y el epsilon, que está en la cadena, son los genes que se codifican también en la región constante. En cambio, en la región variable, sería este nivel, ¿no ve? Ponerlo este nivel, entonces están los genes, el BD, J. En cambio, en la ligera, este más chiquitita, en la chiquitita está el gen UD y aquí está en región constante, ¿no ve? Pero no tiene ni gamma ni delta en la cadena ligera, solamente en la cadena pesada. Por eso el fragmento cristaloide constante es más importante, porque hace rato hemos dicho, forman los 5 isotipos para que forme el famoso GANDE, las inmunoglobulinas GAMDE, y también por ahí atraviesan a la placenta, activa al sistema de complemento, hemos dicho, y también aumenta la estimulación de las células
de la inmunidad, ¿ya? Por eso es importante en la inmunoglobulina o los anticuerpos, en fracción constante. ¿Puedo volver, chicos? Gracias, doctor. Ok, entonces nuestra última parte vamos a tratar, eso vamos a ver todavía, chicos, en nuestro texto de fase de los anticuerpos o diferentes inmunoglobulinas, cómo actúan. Vamos a hacer un pantallacito para que no se confunda. Entonces, chicos, vamos a ver nuestra última diapositiva. Vamos a dibujar aquí la inmunoglobulina. Ya hemos dicho, una cadena, ya dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, ¿ya? Esto es nuestro inmunoglobulina del Gandhi. Todavía hemos dicho, esta es la región variable y la región constante. También hay dos fragmentos, el fragmento AB, ¿ya? Fragmento AB y fragmento constante, ¿ya? No le vamos a dividir nada, pero los 5 vamos a dividir. Aquí un dibujito voy a hacer. Aquí está la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E, ¿ya? Aquí hemos dicho, por ejemplo, el famoso Gandhi. Imagínense, esta es una regla que cumple. Una regla que cumple, ¿ya? Por ejemplo, de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, el que tiene mayor cantidad? Entonces, en nuestro cuerpo, mayor cantidad ya sería, por ejemplo, en nuestro organismo, la inmunoglobulina G. ¿Quién le va a seguir? El A. ¿Quién le va a seguir? El M, el D y el E, al último el E. Por eso, mayor cantidad, por ejemplo, de las inmunoglobulinas, ¿cuáles? En nuestro organismo es la inmunoglobulina G. También la vida plasmática. Ya, la vida plasmática, por ejemplo, el tiempo que vive una inmunoglobulina, ejemplo pondremos, en nuestro libro van a encontrar, el que mayor tiempo que vive, por ejemplo, es la inmunoglobulina G. Casi llega a vivir entre 22 y 23 días, la inmunoglobulina G. Pero el menor tiempo que vive es la inmunoglobulina E. Creo que apenas vive 1 a 2, hasta 3 días puede vivir. Entonces, por eso es muy importante. Y también en mieloma múltiple, ya, mieloma múltiple, ya, seguramente esto ya han visto o van a ver en asignatura de hematología. Entonces los mielomas, los tumores, por ejemplo, los mielomas, lo que mayor cantidad de inmunoglobulina, ¿cuál primero va a secretar este mieloma? Tenemos la inmunoglobulina G. Luego también va a secretar mayor cantidad la inmunoglobulina A. Por último, la inmunoglobulina E. Pero en mayor cantidad la inmunoglobulina G. Por eso es importante. No se olviden, también, por ejemplo, la palabra magia. La palabra magia van a ver mejor todavía en pediatría. ¿Ven? Magia. ¿Ya? Entonces, la palabra magia, no se lo olviden porque creo que este año había un examen o el año pasado. Por ejemplo, pone un punto, el recién nacido, ¿ya? Menos de 2 meses, más de 2 meses, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la pregunta decía, ¿qué inmunoglobulina está más en el niño? Así era la pregunta, era un poquito capciosa. Y entonces, por eso,
¿ya? Por eso, por ejemplo, si por eso la palabra magia, acuérdense, por ejemplo, antes de 2 meses, el que está intrauterino todavía, empieza a formar ya, desde faltando 2 meses que nazca la guagua, a formar mayor cantidad de inmunoglobulina M. ¿Ya? Mayor cantidad de inmunoglobulina. Antes de 2 meses. 2 meses, ya antes de 2 meses. Pero cuando una guagua nace, ya nace con mayor cantidad de inmunoglobulina G. ¿Por qué nace la guagua con mayor cantidad de inmunoglobulina G? Porque pasa por la placenta. Por eso, un recién nacido tiene mayor cantidad de inmunoglobulina G. Pero la guagua que recién en menos de 2 meses ya empieza a formar la inmunoglobulina M. Pero a partir de 2 meses ya empieza a secretar mayor cantidad de inmunoglobulina A. Por eso MGA, por eso el mnemotécnico magia. En el examen la respuesta era la inmunoglobulina G. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces, por ejemplo, eso también vamos a repasar en la inmunidad adaptativa. Las inmunoglobulinas G tienen 4. El 1, el 2, el 3, el 4. Subtipos, 4 son. Entonces, la inmunoglobulina G4, hay siempre excepciones en medicina y también en inmunología, porque este no participa en la activación del complemento. La inmunoglobulina G4 no participa en la activación del complemento. Ya no participa en la activación del complemento. Entonces, más participa, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3 de la inmunoglobulina G, no participa. ¿Qué hace? Participa ¿ya? Más participa en citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿ya? De los linfocitos 16. Ahí participa la inmunoglobulina G4. Ya más ahí participa a nivel de citotoxicidad dependiente de anticuerpos. También hemos dicho la inmunoglobulina 2, por ejemplo, en las infecciones, en las infecciones participa en lipopolisacáridos, también a la inmunoglobulina G2, ¿ya? G2. Y también es importante, ya hace rato ya hemos mencionado. Entonces, ese es lo más característico, por ejemplo, del inmunoglobulina G. Pero me estoy olvidando, chicos, por ejemplo, ya hemos dicho hace rato, a nivel de por ejemplo, los cambios de isotipos. Entonces, ¿quién va a dar origen a la inmunoglobulina G? Hemos dicho el gen a nivel del cambio de isotipos, el gamma. ¿Ya? El gamma es el que va a dar origen a la inmunoglobulina G. Luego nos pasamos a la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A, hemos dicho en los cambios de isotipos, le va a dar origen el gen alfa, ¿ya? En cambios de isotipo, le va a dar origen a la inmunoglobulina A. Ahora, en la inmunoglobulina A participa más en la secreción externa, ¿ya? En las secreciones externas rompen esta regla de Gandhi. Hay mayor cantidad en las secreciones internas la inmunoglobulina A. Aquí estaría entonces arriba. Esta regla rompe en las secreciones externas, por ejemplo, en el tubo digestivo. Es antiviral, ¿ya? Por eso recordarán, por ejemplo, seguro en pediatría van a hacer, siempre las inmunoglobulinas actúan a nivel antiviral. Y también inmunoglobulina, tenemos una inmunoglobulina A, puede ser subtipo 1 y 2, ¿ya? El subtipo 1, 2. ¿Por qué se llama 2? ¿Ya? Aquí tenemos una inmunoglobulina subtipo 2.
Por eso también se llama dímero, ¿ya? Dímero se llama, porque va a estar unido por una cadena J, por una proteína J, por eso también se llama dímero la inmunoglobulina tipo 2. Esta inmunoglobulina tipo 2, por ejemplo, como hemos puesto hace rato en las secreciones externas, podemos dibujar aquí, por ejemplo, podemos dibujar una luz intestinal a nivel del tubo digestivo, ¿ya? Una luz intestinal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, imagínense, por aquí está un plasmocito. Este plasmocito, por ejemplo, va a dar un origen, por ejemplo, para que se forme una inmunoglobulina tipo 2, este dímero. Y entonces, por ejemplo, atraviesa por el endotelio de la pared del intestino delgado, en fin. Entonces, puede ir hasta afuera y entonces secreta el mucopéptido. ¿Por qué secreta el mucopéptido? Para que no sea destruido, por ejemplo, en la luz intestinal, la inmunoglobulina A, ¿ya? De esa manera actúa a nivel intestinal. También, ya hemos dicho, el componente secretor, ¿no ve? Ya, secretor, y también unión con una proteína J, ¿ya? Luego tenemos la inmunoglobulina M. Hemos dicho, ¿quién va a dar origen a nivel de isotipo? Le va a dar el gen MU, ¿ya? Cambio de isotipo, y este MU le va a dar origen a la inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina M es intravascular. Ahorita vamos a intravascular. ¿Por qué intravascular? Porque esta inmunoglobulina ya es el más grande, el más pesado de todos los inmunoglobulinas Gandhi, el más pesado, porque por eso es intravascular. Por eso cuando pedimos, por ejemplo, a una mujer por laboratorio, cuando está una mujer embarazada, y pedimos, por ejemplo, todos los laboratorios de rutina, ¿no ve? Toxo, Chagas, Toxo, VH, Pasífilis, en fin. Pero nosotros pedimos, por ejemplo, cuando un high toxo salga, por ejemplo, positivo, y entonces para confirmar, por ejemplo, pedimos una ELISA, y en la ELISA del laboratorio nos tienen que dar, por ejemplo, cómo está la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, ¿ya? Pero una mujer embarazada, si es que sale positivo la inmunoglobulina M, ¿qué significa? Que esa mujer se ha infectado. Por eso preguntamos en la consulta, chicos, si tiene gatos, por ejemplo, por toxoplasmosis gondii es la toxoplasma, y entonces, si esos gatos le han contagiado durante el embarazo. En ese caso, si sale positivo, hay que hacer transferencia para que hagan, diremos, un tratamiento, porque provoca malformaciones en el recién nacido, y entonces hay que mandar al ginecólogo, al ginecobstetra, para que haga el tratamiento, porque ha salido positivo durante su embarazo. Si en caso sale positivo la inmunoglobulina G, ya eso es de recuerdo, no nos hacemos mucho problema, no hay que hacer transferencia, hay que explicar a nuestro paciente. Por eso es importante, es intravascular. Por eso también en las infecciones agudas, en las infecciones agudas rápidamente sale, porque es intravascular inmunoglobulina M, ¿ya? Por ejemplo, les hemos puesto un ejemplo para que no se olvide. También, chicos, participa, por ejemplo, en la activación del complemento, ¿ya? En la activación del complemento, ¿ya? Y también tenemos, por ejemplo, hace rato hemos dicho, está en la inmunoglobulina de superficie, ¿no ve? Está el M y el D, en la superficie. En este caso, cuando la inmunoglobulina M, aquí está, imagínense, aquí está
una célula. Aquí hemos puesto hace rato, hemos dibujado en sinapsis inmunológica la inmunoglobulina de superficie. Ya este M, en ese caso ya no es pentámera, ya no es 5, pentámera es, por ejemplo, aquí están viendo, es por 5 cabezas tiene, y entonces este está unido por una proteína J o Jones, y entonces 1, 2, 3, 4, por eso se llama pentámera, ¿ya? Pentámera. Pentámera. En este caso porque tiene 5, por eso es potente, por eso, por ejemplo, la inmunoglobulina está en las infecciones agudas, como tiene 4 moléculas de este anticuerpos, por eso rápidamente el primero en chocar a nivel intravascular, en destruir a los enemigos como a los antígenos. En cambio, por ejemplo, en los linfocitos B, como tiene en la membrana como receptor de superficie, hechos por campo isotipo, se vuelve una inmunoglobulina M, en este caso se llama monómero. Uno solo nomás está la inmunoglobulina, ¿ya? Pentámera, por eso es muy importante, por eso es una molécula, es una inmunoglobulina, un anticuerpo poderoso, grande, por eso está intravascular. Por eso aparece en las infecciones agudas, como hemos dicho en toxo, ¿ya? Y también es lo que va a ir a actuar rápidamente, le va a activar al complemento. Eso sería en cuanto a la inmunoglobulina M, ¿ya? Ya un poquito, me voy a apurar, falta un poquito. Entonces, tenemos, por ejemplo, la inmunoglobulina D. Entonces, tenemos la inmunoglobulina D, en su cambio de isotipo tenemos el delta. Este delta, por ejemplo, le va a dar origen a la inmunoglobulina D. Entonces, como hemos dicho, más participa a nivel de superficie. No hay muchos estudios en la inmunoglobulina D. Luego tenemos la inmunoglobulina E. Entonces, tenemos aquí el épsilon, el que le va a formar a la inmunoglobulina E, o anticuerpo E. Esta inmunoglobulina E, ya, más está en los mastocitos. Vamos a ver eso en mastocitos, basófilos y eosinófilos. ¿Ya? Estas tres células, tres células ya tienen un receptor muy especial, son 2 o 3 tipos especiales, tienen unos receptores. Por ejemplo, si ahorita habría un pelo de un gato que tiene un problema, un polen, en fin, entonces, por ejemplo, cuando ha captado un antígeno externo, entonces automáticamente este inmunoglobulina E le va a ir a presentar al mastocito o al basófilo, le va a presentar, va a reconocer, y inmunoglobulina, por ejemplo, como ya ha entrado al interior del basófilo, entonces va a haber mayor liberación de histamina, ¿no ven? Hay liberación de mediadores químicos, como la histamina, pondremos histamina, ¿ya? Cuando hay mayor cantidad de histamina puede llevar a una anafilaxia, ¿no ven? Los famosos anafilaxia, ¿no ven? Anafilaxia, vamos a ver en las alergias. Los eosinófilos también igualmente van a participar. Imagínense que este es un gelminto, un parásito, y entonces la inmunoglobulina E, por ejemplo, va a tener sus receptores, va a presentar al eosinófilo que tiene receptores también, le van a rodear. Entonces, más o menos, chicos, creo que estamos sobre la hora, ¿ya? Eso es más o menos un resumen, por ejemplo, sobre el famoso Gandhi de las inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola. Chicos, ¿alguna pregunta? Hola. Doctora, una pregunta. ¿Las inmunoglobulinas también son anticuerpos? Sí, pues otro nombre son los anticuerpos. ¿Ya? Por ejemplo, inmunoglobulina o anticuerpo. Por eso, las inmunoglobulinas tenemos el G, el A, M, D, E. Si te preguntan anticuerpos, igual, pues, por ejemplo, aquí es otro nombre como anticuerpos también. Porque ellos son los que van a ir a pelear contra el antígeno, contra el enemigo. ¿Ya? Es otro nombre, inmunoglobulinas, igual anticuerpos, lo mismo, para no confundirlos. ¿Sí?
¿Otra pregunta? Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿las inmunoglobulinas de E participarían en las alergias? No. La inmunoglobulina E, eso vamos a ver en rinitis alérgica, en asma bronquial, pero más participan en alergias, ¿bien? Por ejemplo, los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, por ejemplo, ellos ya tienen un receptor. Por ejemplo, la inmunoglobulina, por ahí, el E está circulando, por ejemplo, en la sangre, ve, por decir, un antígeno de un pelo de un gato, ¿no ve? Y entonces él va a agarrar ese inmunoglobulina E. ¿A quién le va a ir a presentar? Le va a ir a presentar a un mastocito o basófilo, y estos, por ejemplo, hacen alergias, reacción alérgica, por ejemplo, no controlan, entonces va a empezar a formar mayor cantidad de estaminas, leucotrienos, serotonina, pero hasta puede llevar a una alergia. Por ejemplo, eso vamos a ver, no se preocupen, hipersensibilidad, chicos. Por ejemplo, las penicilinas, cuando pinchamos a nuestros pacientes, a veces se desmayan y todo, pero el mismo mecanismo funciona. ¿Ya, chicos? Otra preguntita. Bueno, chicos, mira, el tema 5, si es que se pasan, el sinapsis inmunológica casi está en ese campo, el sinapsis inmunológico, y también, por ejemplo, la presentación, por ejemplo, como un linfocito o T virgen, por ejemplo, se convierte en efectora, ¿ya? Y también el selección clonal, cómo es la diferenciación, cómo se vuelven células de memoria. Pero si por lo menos 10 minutitos vamos a pasar el viernes, por ejemplo, yo pensaba, tengo 19 diapositivas, tal vez ya algunos ya han revisado de nuestro texto, pero ya van a ser las 9, no creo que terminemos. Pero el viernes veremos por lo menos unos 10 minutitos, una repasada, pero el sinapsis inmunológica para que entiendan, y esto era el tema anterior del día viernes, pero como no tenía un pizarrón grande, estaba por Sucre, por eso no les he dado esto. Buenas noches, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, no se les ríen, tomen su cafecito, no les perjudicaré más. Muy buenas noches, chicos.